Soy Elizabeth de Janet Julie, bienvenidos a nuestro canal y no olvides suscribirte. Hoy lo que os traemos, un bolso súper práctico, un bolso realizado con tejido 3D, que además lo que es reversible. Lo primero que hemos hecho, si ya conocéis el tejido 3D, es un tejido súper agradable de trabajar, muy fácil, especialmente para principiantes, pero si ya sois costureras avanzadas no hay ningún problema. Y luego lo que hemos hecho ha sido seleccionar dos colores que combinen o que nos gustasen. A veces no tiene por qué combinar, te arriesgas un poquito en la combinación y acaba quedando genial y perfecto. Como en este caso, que hemos mezclado el gris con el granate, es una combinación curiosa, pero me ha acabado gustando. Y luego lo que hemos hecho también ha sido combinar las cintas para que cuando le demos la vuelta esté del color que corresponda. No queda una cinta excesivamente gruesa y se puede coser bien a máquina. Y luego, para que veáis, le damos la vuelta al bolso, seleccionamos el color de la cinta que le corresponde y queda súper bonito. Es muy práctico, muy fácil de hacer y además hemos realizado la base del bolso con un sistema muy sencillo, que os vendrá bien para otros tipos de bolsos. Como siempre, vamos a ver cómo lo hacemos. Os recordamos que tenemos disponible en nuestra página web el tejido 3D en muchos colores y esperamos que os guste, os animéis a hacerlo y que nos dejéis algún comentario. Muchas gracias. Para empezar, lo que vamos a hacer, como es reversible, y utilizamos este tejido 3D que realmente es súper flexible, es cómodo de trabajar y es muy fácil, pues hemos seleccionado una cinta de espiga de algodón reciclado, una de cada color, una gris y una granate. Y lo que vamos a hacer es coserlas, unirlas y realizar una costura a ambos lados para que así, bueno, pues nos quede cada cara con su asa correspondiente. Esto es opcional, podríais hacerlo con una única asa, pero queda más divertido. Entonces las colocamos las dos juntas, nos aseguramos que queden bien y lógicamente utilizamos un hilo, en este caso un hilo granate en la parte superior y un hilo gris como canilla. Así no destacará tanto el color. Y cosemos por un lado una tira de 75 centímetros como mínimo y luego la otra tira y hacemos una costura al filo a ambos lados. Cuando ya las tenemos, veis, han quedado muy bien, no quedan muy gruesas, no os penséis que quedan muy gruesas. Pues ahora lo que vamos a hacer es centrarlas. Ponemos la cara gris con la gris, porque así al darle la vuelta con la costura es la que nos coincidirá. Buscamos el centro y con la regla vamos a marcar a 7 centímetros desde el centro. Colocamos un alfiler para que quede bien sujeto, no se nos mueva. Y a 7 centímetros podéis variarlo, no es necesario que sea exactamente esta medida, pero así queda bien. Y luego lo que vamos a hacer es calcar la otra. Vamos a hacer que sean simétricas. Entonces lo mismo, ahora el gris va a estar hacia arriba para que esté en contacto con la cara gris de la tela. Y exactamente igual, colocaremos alfileres, hacemos que sobresalga un poquito, así siempre tenemos un poquito de margen en la costura y ya la tenemos colocada a ambos lados. Y ahora encima colocaremos la tela del otro color, en este caso pues hemos seleccionado granate. Colocaremos también los alfileres para realizar una costura. Realmente os quedan las dos telas como si fuesen dos rectángulos, una encima de la otra, y coseremos solo por los márgenes laterales. Al realizar esta costura, lo que vamos a hacer es dejar una apertura al principio, ¿vale? Podéis dejarla, bueno, realmente podríais dejarla al principio o en el medio, pero nosotros la hemos dejado aquí al principio y vamos a realizar estas costuras. Hemos dejado ya la apertura y realizamos una doble costura en el asa para que así queden bien sujetas y vamos cosiendo y ahora coseremos exactamente igual por el otro lado. Esta la coseremos toda entera, doble costura en las asas y recordad que hemos dejado una apertura en el otro lado. Cuando ya lo tenemos, sacaremos alfileres y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo justo por la mitad.
toda la bolsa por la mitad. Y ahora lo que haremos es, con la regla, marcaremos el margen inferior que queremos dejar. Podéis hacer desde 5, 6, 7 centímetros. Cuanto más grande, más base tendréis del bolso. Nosotros hemos hecho 5 centímetros, pero podríais perfectamente hacer unos 6 o 7 centímetros. Y ahora le damos la vuelta y haremos exactamente lo mismo por el otro lado. Marcamos a 5 y colocamos un alfiler. Podéis colocar un alfiler, marcarlo con un rotulador, hay quien realiza un pequeño corte, lo que os vaya y os sea más cómodo. Cuando ya tenemos las marcas, ahora veréis que es muy sencillo. Sacamos la parte de la otra tela, porque así tiene que ser cada una de las telas independientemente. O sea, las abriremos y trabajamos con solo cada uno de los lados. Y lo que tenemos que hacer es doblarla de manera que las marcas que hemos realizado nos queden juntas. ¿Veis? Parece como que sube, sube y baja. Es como una M invertida. Y aquí haremos exactamente lo mismo. La colocamos bien, ¿veis? Es como una M pero invertida. Y repetiremos exactamente lo mismo en el otro lado de la tela, en este caso el gris. Nos aseguramos, esto también es importante, nos aseguramos que las costuras quedan centradas, porque si no luego a la hora de darle la vuelta no encajarían y se vería bastante feo. Y aquí haremos lo mismo, la misma medida que hemos puesto antes de 5 centímetros, la marcamos. Yo recuerdo que podréis hacer 5, 6, 7 centímetros, si os gusta que quede con más base. Y copiamos por ambos lados. Y haremos exactamente lo mismo, doblaremos la tela y sujetaremos con alfileres. Esta es una nueva manera para realizar las bases de los bolsos, que es muy sencilla de coser y no es nada complicada y queda muy bien. Es cómoda, os recomiendo probarlo. ¿Veis? Ya lo tenemos y le haremos ahora una costura por donde hemos colocado los alfileres. Y realizamos una costura completa. Colocamos bien. Nos aseguramos que coincidan las telas. Y ya lo tenemos. Sacaremos también los alfileres. Y ahora por la apertura vamos a girar la bolsa. Podéis dejar una apertura un poquito más grande, si es necesario. Y cuando ya lo tenemos, lo importante será colocar bien las bases. Colocar bien la tela para que nos quede bonito. Y veis, queda súper bien. Por un lado, por el otro, y la base del bolso queda preciosa, es fácil. Y ahora solo nos faltará cerrar la apertura. Vamos a colocar bien las telas. Aquí, por mucho que planchemos, la tela no quedará bien plana, entonces necesitaremos alfileres sí o sí. Colocaremos bien la tela e iremos colocando los alfileres. Ahora realizaremos una costura recta alrededor. Abriremos el brazo de la máquina de coser para que nos sea mucho más fácil y empezaremos la costura por los laterales. Así no se ve nunca el principio y el final. Y vamos realizando una costura a pata para que quede todas las telas bien sujetas. Y nos quedará además bonito la costura, la marca y quedará muy bien. Vamos dando toda la vuelta hasta volver a la misma situación para donde hemos empezado.